gerente general de NetProvider y primer vicepresidente de ACTI. Estaré moderando esta sesión. En los últimos meses nos ha tocado... Tengo mucho ruido de fondo. ¿Hola, hola? Bien. En estos últimos meses nos ha tocado a todos vivir momentos que se dan quizás una vez cada 100 años, digamos, básicamente con esta crisis sanitaria provocada por el COVID, donde debimos encerrarnos, modificar todas nuestras rutinas, adoptar nuevas modalidades para vivir, trabajar, estudiar, cómo socializamos. Han sido meses de cambio y aprendizaje, incluso para nosotros que estamos acostumbrados a estar en este mundo de la tecnología y que quizás siempre profesamos, digamos, y evangelizamos las bondades del trabajo remoto, digamos. Después de 6 meses en este esquema, uno se da cuenta que claro, se puede trabajar remotamente, pero ahora uno trabaja 12 horas diarias, y con la persona que ha hablado, esa es como la modalidad, ¿no? Así que sin duda alguna la tecnología ha significado mucho, no solo en Chile, sino que en el resto del mundo. Hay que otorgarle a la tecnología la importancia que tiene, y ha sido un pilar importante para que la sociedad y los gobiernos y los comercios, ahí como nos va a contar George más adelante, sigan funcionando. Y ahora que comienza el desconfinamiento, todavía hay mucho que hacer, digamos. Esta tarde Natalia Vega, que es Country Manager de CIE en Chile y Perú, nos contará qué es lo que han estado viendo ellos analizando el mercado, o sea, qué es lo que ha pasado hasta aquí y qué es lo que se espera que pase en los próximos meses y años. Con Natalia nos conocemos hace mucho tiempo. Es una muy buena amiga, digamos, es ingeniera civil industrial, y posee además un diplomado en redes convergentes y diplomado en inteligencia artificial. Ella cuenta con más de 18 años de experiencia en investigación de mercado, y durante su trayectoria ha estado a cargo de la elaboración de múltiples estudios de mercado en Chile y Latinoamérica en comunicaciones, internet, comercio electrónico, etc. Muy buenas tardes, Natalia, y gracias por aceptar nuestra invitación. Esta vez quisimos cambiar un poco la dinámica, ya que nuestros otros dos panelistas, George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, y Thierry Saint-Pierre, nuestro presidente de ACTI, se sumarán al conversatorio que tenemos luego, digamos. Después de la presentación de Natalia, como introducción, tendremos algunas preguntas del público presente, digamos, a los distintos panelistas en sus distintos ámbitos. George es economista de la Universidad de Chile y director del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago, profesor en varias universidades, entre ellas la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, en materia relacionada a riesgo país, teoría de precios y economía digital. Ha dirigido los estudios de economía digital que la Cámara de Comercio de Santiago realiza cada año. Bienvenido, George, y muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y finalmente Thierry, que es de la casa, nuestro presidente ACTI. Thierry tiene una larga trayectoria en el mercado, ha participado de la creación y administración de programas tecnológicos y de innovación en agencias gubernamentales, y también desde el año 94 como socio fundador de varias empresas tecnológicas. Ha participado asimismo en la transformación digital de diversas industrias, entre ellas la minería, telecomunicaciones, comercio y banca. En particular, durante el último año, Thierry ha estado liderando la mesa de transformación digital de ACTI, donde ha estado colaborando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en una edición de la Estrategia de Inteligencia Artificial para Chile, tema que yo sé que a Thierry le gusta y le apasiona
muchas gracias, Terry, por acompañarnos el día de hoy. Entonces, como les dije una vez, terminada la exposición de Natalia, nuestros 3 panelistas responderán las preguntas que formulen los asistentes. Y mientras Natalia prepara su presentación, tenemos una pequeña encuesta que ahí van a empezar a ver al costado de sus pantallas. Rosita, si pudieras compartir la primera encuesta y que la podamos ver en pantalla, ¿ya? Y esto antes de que Natalia presente, digamos, porque después de que presente vamos a tener claro de qué se va a tratar, ¿ya? Pero según los participantes en esta presentación y conversatorio, según ustedes, el mercado de TI en Chile este año, ¿crece, se mantiene, se contrae o no sabe? ¿Ya? Entonces, por favor, elijan una de las respuestas, digamos, y vamos a ver si la inteligencia de masa, digamos, coincide con los estudios de mercado. Vamos a darle unos segundos a la encuesta para que luego veamos el resultado en pantalla. Yo veo que Natalia ya está lista para comenzar. Y ahí están abriendo la urna y contando los votos. Y si Rosita... Perfecto. Ya, entonces vemos que la mayoría piensa que el mercado crece este año, ¿ya? De los que respondieron, el 50% piensa que crece, yo diría que luego un 30% diría que se mantiene, y un 20% diría que se contrae. ¿Ya? Pero para salir de las dudas, le doy la palabra a nuestra invitada Natalia Vega. Bienvenida, Natalia, y por favor te dejo el control de la presentación. ¿Estás en mute, Natalia? Colocarle el micrófono a Natalia, por favor. Gracias. Rosita, colocarle el micrófono a Natalia, por favor, antes que siga hablando. Gracias. Rosita, ponele el micrófono a Natalia, por favor. Gracias. Excelente. Ahí ya estamos. Carlos, me suma a tus palabras de bienvenida. También los agradecimientos por la invitación de hoy día de compartir con ustedes, sobre todo en un momento donde el poder compartir puntos de vista, el compartir nuestro conocimiento, eso contribuye enormemente a salir adelante, y también espero que sus familias, sus equipos de trabajo se encuentren muy bien, y sobre todo en esta semana especial de celebración que tenemos, el cuidado, y que podamos seguir adelante. Cuando conversamos con Jaime, con Carlos, Thierry, respecto a lo que hoy día vamos a ver, es principalmente lo que conceptualmente IDC ha circunscrito lo que estamos viviendo en 5 etapas, que son las 5 etapas empresarial de recuperación. Vamos a ver cómo las empresas en qué están adoptando. También vamos a ver, pares de ustedes, cómo ha ido reaccionando y también preparándose las distintas empresas. Vamos a compartir algunos casos y, por supuesto, algunas recomendaciones que después en el panel podemos ir profundizando. Cuando hace un momento yo les comento sobre
la parte conceptual de lo que estamos viviendo hoy. En IDC lo hemos descrito en 5 etapas, una con un enfoque de negocio y otro desde el punto de vista tecnológico. En la primera etapa, que hoy día cada empresa ha tenido que atender, enfrentar, hemos denominado la etapa de crisis, donde fue obviamente el shock y principalmente el poder, el cuidado, el resguardo de todos nosotros como seres humanos. Hay una segunda etapa en la cual tiene que ver con respuesta a ese shock, que es la desaceleración de las inversiones. Las razones, evidentemente, para ver cómo está la empresa, cómo está preparada, cómo dar visibilidad a toda la cadena que conforma una compañía y sobre todo el ecosistema. Pues viene una tercera etapa, en la cual es la etapa de resiliencia. Acá claramente hay temas de cómo las empresas están resolviendo su situación, su sector, cómo desarrollan planes de contingencia. ¿Para qué? Obviamente para iniciar la recuperación, que es una etapa 4 que comienzan a acelerar, y una etapa 5 que es 100% relacionado con su recuperación. Recuperación que se necesita, también hemos observado que es necesario la innovación. Cuando observamos, nosotros mes a mes estamos preguntándole a las empresas en qué etapa se encuentran. Ya en junio, nosotros veíamos que a nivel mundial las empresas se declaran estar en etapa 1, 2 y 3. En Asia Pacífico se observan y se declaran las empresas en 2, 3, 4. En América Latina vemos un cierto optimismo. Hoy día, cuando en Chile vamos revisando y observamos cómo las empresas se declaran, es evidente también que todo depende de cada empresa, su etapa. Aquellas que estaban más preparadas, están más relacionadas con su transformación digital, también dependiendo del sector de la economía. Vamos profundizando al respecto. Hace un momento yo les decía cómo va respondiendo cada compañía. Y aquí hay algunos ejemplos que pueden ver en esa reacción que estuvo enfocada hacia la continuidad del negocio, en los planes de contingencia. Esta curva que ustedes están viendo en esa adaptación, vamos a ver su importancia. Mientras más ágil una empresa puede aplanar esta curva, también está respondiendo de alguna forma más rápido en materia de su recuperación. Y en el caso de la recuperación, evidentemente, se ha visto una aceleración de la transformación digital de las compañías. Dicho esto, cuando observamos qué es lo que han estado los distintos sectores de la economía, si bien más adelante y en el panel vamos a estar hablando con George sobre el sector comercio, acá unido a lo que es la parte de la banca, evidentemente ha sido uno de los sectores con mayor aceleración en materia de adopción de opciones de tecnología, de mayores niveles de inversión, inclusive en comparación con el resto de los sectores de la economía. ¿Para qué? Evidentemente para dar totalmente una visibilidad y liquidez al sector, a los distintos sectores de la economía, también el acercamiento a las personas y por otro lado también fuertemente trabajo sobre el antifraude. En el hogar es obviamente una transformación. Al inicio Carlos decía cómo estamos viviendo en esta nueva realidad. Evidentemente ha habido totalmente un tema de inversión en lo que es el teletrabajo, en las adecuaciones, el sector corporativo, cómo llevó a sus colaboradores hacia las casas. Y evidentemente hay un cambio en ese espacio.
espacio que vamos a revisar a finales de la presente presentación. Hace un momento yo les decía que dependiendo de las empresas del sector de la economía, cómo ha ido respondiendo e invirtiendo en materia de tecnología. A su vez, la pregunta, ¿no es cierto?, de cómo se van a ir atendiendo esta nueva normalidad y sobre todo el para qué. Con varios de ustedes hemos conversado y también han visto nuestros estudios sobre la evolución de la transformación digital, donde IDC conceptualmente mide la transformación en 5 dimensiones. Uno, la visión estratégica, que tiene que ver con la cultura de la compañía. La visión respecto al desarrollo de nuevos productos y servicios. Cómo trabaja la información transversalmente. También cómo atiende las operaciones y, por supuesto, cómo administra el talento. Bajo en este mismo concepto, hemos podido observar, tanto en Chile, América Latina y a nivel mundial, que las distintas empresas de los distintos sectores de la economía hay una agenda de trabajo que son 9 áreas, que son las áreas que ustedes están viendo y que IDC conceptualmente las ha denominado todo lo que es el futuro empresarial. En estas 9 áreas están viendo lado izquierdo el futuro del trabajo. Ya veíamos que venían cambios, obviamente no con este impacto de la pandemia. No obstante, sabemos que ahí ha habido un importante aceleramiento de ese futuro de lo que es el trabajo. También el futuro de la conectividad, el futuro de la relación con nuestros clientes, también el futuro de robustecer la infraestructura digital de las compañías. Y acá están viendo los porcentajes cuando les consultamos a empresas de más de 500 empleados, donde estaban poniendo foco. Dicho esto, hay una concepción, ¿no es cierto?, de habilitadores respecto a la transformación digital, y esto evidentemente es cómo han ido evolucionando los pilares de la tercera plataforma, Cloud, Big Data, Social Business, movilidad, más los aceleradores de la innovación. Acá, en la gráfica izquierda, están viendo el comportamiento de las tasas respecto al antes de lo que es el COVID y después de lo que es el COVID. Desde ya pueden ver, obviamente, donde se ha visto afectada lo que es las inversiones en tecnología de información, ha sido en temas de segunda plataforma. También han sido afectadas las inversiones en materia de la tercera plataforma, y donde se ve crecimiento, se mantienen las tasas, prácticamente se mantienen temas de aceleradores de la inversión. Importante, aún no respondo la primera pregunta que nos han hecho, así que por si acaso todavía no, al final de la presentación ahí les voy a comentar. Pero aquí ya pueden ir viendo ciertos comportamientos. Respecto a lo relacionado con temas de infraestructura, evidentemente para esa continuidad operacional que veíamos, que es parte, digamos, de dar visibilidad a la cadena de valor, acá también podemos constatar, y ahí Carlos decía, dentro de nuestras mediciones, podemos ver cómo las empresas hemos tenido que ir adaptándonos, invirtiendo. Y sobre todo los conceptos de dinámico, de ágiles, también de reconfigurar, que va directamente al concepto de repensar también. Los impactos que también hemos podido constatar que van a quedar en esta nueva normalidad. Uno de ellos claramente tiene que ver con las políticas de lo que son recursos humanos, las personas,
De acuerdo a nuestra visión y también mediciones que hemos hecho a nivel mundial, voy a hacer un comentario. Lo que estamos viviendo nosotros, que afortunadamente podemos trabajar desde nuestras casas, hacer lo que es el teletrabajo, está de manifiesto el hecho de que al menos el retorno a esa nueva normalidad, ya hay varias empresas que han definido que parte de sus equipos de trabajo se van a mantener en modalidad de teletrabajo. Obviamente esto quedó para quedarse. Por otra parte, y aquí vamos acercándonos a la pregunta que hacía Carlos a ustedes. Aquí hay tres informaciones bien relevantes. La primera es, están viendo 10 sectores de la economía. Los tamaños de las burbujas están totalmente relacionados con el nivel de inversión. En el eje horizontal corresponde a la posición del 1 al 10 y en el eje vertical tiene que ver con los niveles de inversión del presente año versus con respecto al 2019. Respecto a lo que son los colores, indican las expectativas de los sectores en materia de cuándo comienza su recuperación a nivel de las inversiones. Claramente en este segundo semestre, cuando observamos los sectores y les preguntábamos, el sector financiero se ve, y ha sido así, al menos nuestros registros lo podemos constatar al respecto de los análisis. También lo que es el sector de industria, minería. Ya para la parte del último trimestre de este año vemos el retail, utility, telecomunicaciones, salud. Y ya para el próximo año vemos más los sectores de manufactura, educación y el sector público por temas de política, obviamente responder a todo lo que es el gasto que se ha tenido que direccionar a la ayuda social del país. A mano derecha están viendo seis áreas de inversión en las cuales las empresas han estado invirtiendo. Obviamente, fuertemente en el tema de dispositivos, todo lo que es entender a las personas, a los clientes, al relacionamiento, todo lo que es Big Data analítica, Cloud, que ha sido evidentemente la plataforma importante para lo que estamos viviendo. También desde el punto de vista de crecimiento en temas de inversión en casos de Internet de las cosas, las redes sociales, que más allá de las comunicaciones ya se han acelerado los temas de soporte, venta y por supuesto las inversiones en materia de ciberseguridad. Dicho esto, en materia de lo que es modelos de negocios, dinámica de lo que es el mercado, hemos encontrado en forma transversal, obviamente, cambios del consumo, el aumento del tema del comercio electrónico, el potencial, los temas de conectividad, también el poder fortalecer en este caso la transparencia de los negocios, el fortalecimiento de los negocios, de las reglas del juego. Parte de ellos queremos compartir con ustedes un monitoreo en nuestra observación y también clasificaciones de los distintos modelos de negocios. Acá están viendo cuáles casos de uso han estado enfocados a temas de modernizar el negocio, también el apuntar a una necesidad de una cultura mucho más transparente, colaborativa, también casos de uso asociados a la aceleración de la transformación digital de las empresas,
La interacción, el aprendizaje es algo que inclusive con ustedes, con algunos de ustedes el día viernes conversábamos sobre el tema del capital humano, sobre el aprendizaje que cada vez más apunta a ser bastante autodidacta, sobre todo en temas de competencias digitales. Por otro lado, el cómo dar visibilidad a las cadenas de valor. Cuando entramos, y les comentaba que vamos a profundizar en el tema de lo que es el teletrabajo, evidentemente la aceleración que hemos tenido al respecto. Acá podemos ver cómo evoluciona ese espacio que evidentemente se ha hecho digital. Por lo tanto, muchos de ustedes que están entregando las soluciones, trabajando, acompañando a sus empresas, hay un tema de replanteamiento de ese espacio, también el poder entregar herramientas cada vez más en temas de la colaboración, el asegurar esa posición, ese espacio, y por supuesto también el poder tener una visibilidad de todos los dispositivos que correspondan, que se empleen, se utilicen en lo que es el trabajo. Acá también hemos querido compartir cómo han ido invirtiendo a nivel mundial en esta nueva normalidad, en ciertas soluciones de tecnología, partiendo obviamente con todo el tema de videoconferencia, también el crecimiento en temas de entrenamiento. Para finalizar, digamos, en esta recomendación inicial y dar paso al próximo sección, que es el panel, hay un enfoque que es claro con todo lo que hemos aprendido dentro de nuestros análisis, es la empatía. Esa curva que ustedes ven que hemos visto y que se necesita aplanar, esa respuesta a cómo aplanarla, podemos compartir con ustedes que es la forma en la cual se responda, que respondamos y respondan también sus clientes, el impacto es bastante alto. De acuerdo a nuestro análisis, puede impactar el futuro de la compañía prácticamente en una década. Esa década tiene que ver cómo somos empáticos con los colaboradores, con la comunidad. Entonces, ese es un importante mensaje de esa relación, de esa cercanía, que es una realidad en todos los sentidos, que hay que preocuparse, hay que enfocarse. Por eso que desde un punto de vista de recomendación es ir entendiendo cuál es la necesidad. Porque las tecnologías en general, afortunadamente, hay bastante disponibilidad, existen las tecnologías. Lo que falta es evidentemente el causar esa necesidad, el hacer esa conexión con la necesidad junto también con el sector económico correspondiente. Por último, la pregunta que al inicio Carlos nos hacía de que si este año va a crecer o va a disminuir o va a mantener las inversiones, aquí hay dos comentarios. Si medimos mercados en dólares constantes, va a crecer. De acuerdo a nuestros análisis y de acuerdo a los últimos estudios que hemos hecho a junio de este año. Si lo medimos a dólares corrientes, esperamos un decrecimiento. Los mercados, obviamente, que hemos visto hoy día, que están relacionados con todo el tema de la colaboración, del trabajo en equipo, son áreas de crecimiento. Ay, Carlos, encantada de sumarme ahora al panel. Muchas gracias a cada uno por su atención y cualquier consulta también podemos ir viendo a través del chat.
o también viéndolo en el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por tu presentación. O sea, al final, en dólares corrientes sube y en constante baja y corriente sube. O sea, habían dos respuestas correctas al final. Exactamente. Sí. Bien. Oye, excelente, gracias. Mientras nuestros panelistas se preparan, tenemos otra pequeña encuesta, digamos. A los que quieran hacer preguntas, por favor háganlo por el chat, indiquen su nombre, la empresa para la cual trabajan, el nombre del panelista al que le quieren hacer la pregunta, y la pregunta yo las voy a ir leyendo para darle un orden. Entonces debieran estar viendo la segunda encuesta ahí a su mano derecha. En el fondo, la pregunta es: ¿cuándo tienen pensado comenzar el regreso a la oficina? ¿Ya? Primera alternativa es: ya volvimos. Segunda es: de aquí a fin de año. Tercera es: el primer semestre del 2021. La cuarta es: no sabemos. Y la quinta es: no va a volver nunca a la habitualidad anterior. Entonces ahí quedan 10 segundos para responder eso. Si la completan, ya finalizó el sondeo y ya vamos a dar las respuestas prontamente. Vamos a partir con las preguntas para George, porque George nos cuenta que tiene que salir un poquito antes de las 7. Bien. De los 29 que respondieron, uno ya está en la oficina. Interesante. Un 30% planea volver dentro de los próximos meses. Un 15-20% planea volver durante el primer semestre. Hay otro 15 que no sabe, y hay otro 15 que dice que nunca va a volver a la oficina, ¿no? Un poco va a tener en cuenta nunca volver a la normalidad, digamos. O sea, en el fondo lo que se ve es que se está cambiando la forma de trabajar, y está cambiando incluso físicamente el espacio de la oficina y cómo se distribuyen las oficinas en sí. Pero bien, bueno, con esa pequeña encuesta quería abrir el panel y conversar con algunas preguntas. George, buenas tardes. Hola Carlos, hola Natalia. ¿Qué tal? Hola. Mira, tenía la primera pregunta es de Matías Pavés, gerente de marketing de NetProvider. Y la pregunta que tiene él dice: mira, en cuanto al Cyber Day de agosto, ¿ya? Los primeros reportes, o lo que supimos en público, es que hubo un gran aumento de las compras online, ¿ya? ¿Crees que este éxito fue posible por el aumento de la confianza y la seguridad en el e-commerce por parte de la gente, porque ya se adaptaron a la nueva modalidad de e-commerce como una muy buena opción, o fue producto simplemente de la pandemia y la gente estaba desesperada por salir a comprar? Cuéntanos un poquito qué visión tienes tú de eso. Ok, muchas gracias por la invitación, gracias por la pregunta. Arreglé el problema que tenía con el horario para poder darle el tiempo que merece el evento, así que los voy a acompañar hasta el final, afortunadamente. Muchas gracias, George. A usted. Bueno, lo que ha pasado con el e-commerce este año, ya algo anticipada Natalia, ha sido súper particular. Yo creo que el éxito del cyber responde al contexto que se viene dando en comercio electrónico, es decir, el Cyber Day 2020 es un reflejo de un aumento en la intensidad
tanto de venta como de compra. Es decir, hoy día tenemos muchas más empresas haciendo comercio electrónico y gran parte de esas empresas provienen de los mismos desafíos que plantea Natalia en términos de que tuvieron que forzosamente adquirir o subirse al canal, ¿no es cierto?, al canal de venta, porque cuando tus canales de venta tradicionales están cerrados por el motivo que sea, en este caso por una pandemia y por una orden de cuarentena, te quedas sin, imagínate en tiempos, esto ocurrió hace 30 años, bueno, esas empresas dejan de vender simplemente y los consumidores dejamos de acceder a cierto tipo de bienes y de servicios porque están impedidos por el tema del riesgo sanitario, ¿verdad?, de contagio. Entonces, en este caso, la diferencia es que, claro, existían canales alternativos de venta, en este caso comercio electrónico, y por lo tanto las empresas que tuvieron que cerrar abrieron una parte de ellas, digamos, volvió a la actividad a los pocos días, muchas, a través del comercio electrónico. Eso significó un impulso tremendo para la masificación del comercio electrónico en el pequeño comercio, que es una tarea que es una tarea pendiente aún, digamos, pero que cuando entramos a este año era uno de los grandes desafíos para el comercio electrónico en general y para la transformación digital en particular. Uno tiende a imaginarse de que ya está bastante poblado la oferta de comercio electrónico, porque una parte importante de lo que se vende en el comercio electrónico a través de los grandes operadores del retail hace tiempo que está digitalizado, ¿no es cierto? Pero habían miles de empresas pequeñas, de comercios pequeños que solamente dependían de una tienda física. Entonces, eso que puede ser un poco invisible a los ojos de la masividad de las cifras del comercio electrónico, es sumamente importante porque tiene todo un significado desde el punto de vista de la competitividad de esa empresa y de su viabilidad de negocios. O sea, antes de la pandemia ya habíamos visto signos y síntomas de amenaza bastante claros en los últimos, yo diría, 5 a 7 años, que de hecho habíamos visto desaparecer una cantidad de empresas pequeñas de comercio por no haber tenido en el fondo la complejidad de canales de comercialización que hoy día exigen, ya no piden los consumidores, hoy día exigen. Entonces, claro, llega, y por otro lado a los consumidores les pasa un poco lo mismo, o sea, teníamos muchos compradores en el online, pero dedicando una parte todavía pequeña de su billetera al comercio electrónico, y una parte de los consumidores que no se atrevía a comprar por internet. En algunas de las encuestas que nosotros estamos haciendo regularmente, va creciendo, todos los meses va creciendo el porcentaje de usuarios que dice que debido a la pandemia se vio obligado a comprar por primera vez en internet, no le dio alternativa. Era gente que por opción nunca había querido hacerlo, pero hoy día se quedó sin la opción. Lo mismo que le pasaba al pequeño comercio, pero simétrico. Es decir, si ese consumidor quería adquirir, se le echó a perder, no sé, la lavadora, por ejemplo, y necesitaba reponerla, la única forma era hacerlo a través de comercio electrónico, ¿verdad? Entonces, claro, de pronto, como en política de stock, nos vimos obligados a hacer comercio electrónico, tanto como empresas como como consumidores. Eso hizo que el comercio electrónico llegara a triplicarse, digamos, a partir de mayo, básicamente, y luego llega, además, el 10% de la AFP, que se junta con la sensación que decía Carlos, o sea, esta como desesperación de, entre comillas, una desesperación psicológica que siempre pasa después de mucho tiempo de contener cierto tipo de gastos y dedicarse a los gastos básicos y esenciales de supervivencia, pero postergar los otros, es decir, vestuario y calzado, equipamiento hogar, televisión, audio, etcétera, incluso automóviles, después de un largo periodo de posponer ese tipo de compra o postergarla, cuando uno empieza a percibir cierta normalidad o tiene una mayor liquidez, producto, por ejemplo, del retiro de los fondos, empieza como a desahogarse de esa contención, ¿verdad? Y eso me alargué un poco la respuesta en realidad, pero todo eso que estoy mencionando se refleja en que el cyber haya tenido el éxito que tuvo, porque en ese contexto, además, una buena oportunidad de compra con muy buenos precios, digamos, claro, genera el escenario perfecto para aumentar la intensidad de compra
y eso es lo que estamos viendo. Ahora, toda esta nueva opción efectivamente pasa por los elementos que menciona Matías, es decir, hay aspectos básicos como la confianza y la seguridad que generan una experiencia finalmente para los consumidores, y eso, digamos, es casi higiénico, digamos, tiene que estar presente porque el negocio por Internet es un negocio de confianza. Perfecto, sí, gracias George. Me siento interpretado en este tema que, bueno, de repente habían compras que eran súper necesarias. En el caso mío se capotó en las vajillas, digamos, y fue el caos durante 2 o 3 días, digamos, ¿no? Sobre todo con todo el mundo en la casa, ¿no? Pero bueno, en fin, hubo que comprar nomás online. Claro. Oye, siguiendo contigo, George, tenemos una pregunta de Marcelo Fernández, ¿ya? Y dice, si bien la tecnología avanzó para facilitar las compras online, hemos visto debilidad en la logística de entrega, ¿ya? ¿Cómo ven que el retail resolverá este nuevo desafío? ¿Cuánto han crecido los reclamos por incumplimiento? ¿Se amenaza el online con el despacho? Sí, una muy buena pregunta porque la etapa del e-commerce que ha quedado más expuesta ha sido precisamente la logística, porque el resto de los elementos del comercio electrónico a estas alturas son bastante escalables. Es decir, si yo recibo de pronto el triple de visitantes que quieren comprar el triple de cosas y hacer el triple de transacciones con medios de pago digitales o electrónicos, todo eso hoy día está en condición de escalar y es bastante elástico, ¿ya? Pero la logística, como es el componente físico, es decir, aquí ya no puedo escalar en el ciberespacio, sino que tengo que escalar en el mundo físico, se convierte en una especie de cuello de botella. Yo tengo una capacidad logística que tiene mucho que ver con infraestructura, tiene mucho que ver con unidades de transporte, tiene mucho que ver con movilidad entre la ciudad, etcétera, y de pronto se triplica la demanda o la cantidad de despachos que tengo que entregar. Bueno, yo no soy capaz de escalar tan rápidamente esa logística porque tengo que invertir en infraestructura, tengo que invertir, toda la parte digital la puedo escalar también como operador logístico, ¿no es cierto? Pero toda la parte física, es decir, camiones trasladando productos de un lugar a otro, es mucho más difícil de escalar. Es muy interesante lo que ha pasado, por ejemplo, en una capa que nosotros denominamos como la micrologística, que es el surgimiento de muchos operadores reconvertidos de otros rubros, como por ejemplo personas que se están dedicando a transportar a otras personas a través de plataformas digitales, se migran o se reconvierten hacia la microentrega, es decir, despachos de tiendas pequeñas que no manejan cientos o miles de productos sino que a la semana para despachar, sino que manejan decenas de productos, y por lo tanto es mucho más administrable, se parece mucho más como al delivery de los restaurantes, que también surge con mucha fuerza apoyado en esa micrologística, ¿no es cierto? Y eso crea una verdadera nueva capa de la industria de última milla, ¿ah? Pero para los grandes operadores de retail esas microsoluciones no funcionan porque entregan despachos en forma masiva, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa es que, claro, hay un límite y ese límite hay que administrarlo de la mejor manera posible. La tecnología ayuda mucho a administrarlo. Por ejemplo, en un cyber, los que tienen la mejor tecnología son capaces de programar de la mejor manera los despachos. Es decir, si yo estoy comprando en un evento donde hay mucho movimiento y mucha incertidumbre eventualmente, si mi proveedor me dice, mira, yo en realidad te lo puedo entregar, pero te lo puedo entregar, no sé, en 45 días, suena muy lejos, ¿no es cierto? Pero probablemente ese operador está pudiendo calcular efectivamente la capacidad de entrega que tiene. O sea, detrás de eso hay mucha TI, ¿no es cierto? Hay mucha inteligencia. Y el consumidor, lo mejor siempre para el consumidor es estar bien informado. Si a mí me dicen que van a ser 45 días y me cumplen, y estoy dispuesto a esperar 45 días porque el precio es muy atractivo, está todo perfecto. Pero si me dicen una semana y me llega en 45 días, la experiencia es desastrosa, ¿ah? Entonces ahí las TI apoyan mucho a ese proceso. Ahora, efectivamente, como dice Marcelo, este es un tema súper delicado.
se está resolviendo a través de inversión en logística. Ya hace algunos años el retail identificó como un área estratégica la logística, y en los últimos años, por primera vez en la historia del retail chileno, las inversiones en logística han superado las inversiones en apertura de locales comerciales, ¿ah? Lo que es muy significativo, porque dice que efectivamente nos estamos preparando para un mundo donde hay que entregar rápido, preciso, y en forma, en tiempo y forma, ¿ah? Perdón, y respecto a los reclamos efectivamente, pues los reclamos se han duplicado, pero las transacciones se han más que duplicado. Es decir, aquí lo importante es que frente a este estrés que está recibiendo la industria, las tasas de reclamo, que es decir, porcentaje de reclamo sobre total de transacciones, no aumente. Sería esperable que aumentara, porque si estás bajo estrés, el porcentaje de soluciones exitosas se puede ver afectado, ¿no es cierto? Pero afortunadamente no ha aumentado la tasa de reclamo, el número evidentemente que sí, porque hay muchas más transacciones. Carlos, puedes conectar tu micrófono, gracias. Disculpa, no, hacía el comentario, George, que como porcentaje ha disminuido en el fondo, y eso es bueno, ¿no? Bien, gracias, George. Voy a pasar a una pregunta para Thierry, ¿ya? Esta es una pregunta un poco... Hola, Thierry, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Esta Carlos, es ¿cómo estás tú? Bien. Esta es una pregunta que me pidieron que te hiciera, digamos, porque viene de la interna esto, ¿no? Porque nosotros hemos estado haciendo un estudio justamente entre nuestros socios, analizando cómo estos meses de pandemia nos han afectado, digamos, ¿ah? Qué tan optimistas o cómo están viendo el mercado los socios de Active, digamos, ¿ah? Yo sé que los resultados finales no están, vamos a tener una presentación de eso, pero si nos pudiera adelantar, Thierry, en este ámbito de confianza, un poco qué es lo que está diciendo esta encuesta. Ok, muchas gracias, Carlos. ¿Qué tal, George? ¿Qué tal, Natalia? Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Siempre muy interesante los datos que nos comparten de la realidad de las tecnologías de información y también la realidad del comercio, cómo el comercio va tirando a inclusión de tecnología. Impresionante los números que han comentado. Nosotros estamos haciendo esta encuesta que tiene una estrecha relación con el tema que estamos tocando, y quiero compartir algunos de estos resultados preliminares. Son resultados de nuestra empresa socia. Están viviendo los vaivenes y desafíos de y la oportunidad también de este tiempo de pandemia. Son las vivencias propias de la industria que estamos reflejando aquí. Hasta el momento estamos en proceso, todavía la encuesta sigue abierta, pero voy a compartir con ustedes algunos de los resultados que hemos tenido. Espero que esto no provoque una influencia, no haga un bias en los próximos votantes o participantes. Empezamos con una pregunta respecto de la situación del año 2020, cómo lo están viendo. Ahí les preguntamos cómo ven el budget, cómo ven que se cumplirá el budget que habían hecho los gerentes generales, esto era una encuesta que en general les respondía por los gerentes generales de la empresa. Entonces, ¿cómo cumplirían el budget para el 2020 si pensaban cumplirlo? Bueno, por supuesto, y eso es esperable, un 61% dijo que no lo va a cumplir, ¿no? Pero tendrá que dar explicaciones a los accionistas. Y un porcentaje, y esto podemos decir que un 56% dice que no lo va a cumplir, entre un 70 y un 90%. Un 18% va a estar bajo, va a estar arriba del 90%, y otro 18% va a estar bajo el 60%. Entonces eso es, hay un tema ahí. ¿Cómo ven ellos el crecimiento, el mercado de TI en Chile este año? Un 46% corresponde que se contrae, mientras un 36%
cree que crece, y un 16% que se mantiene. Un poquito distinto a la respuesta que tuvimos hoy día online, pero esto es lo que está diciendo la encuesta. Respecto del segundo semestre, también nuestros gerentes están siendo optimistas respecto al segundo semestre. Un 59% responde que sí, que va a ser mejor que el primero. Y un 33% afirma no saber. También hay bastante incertidumbre en esto. Esa es otra variable relevante en este contexto. Se les preguntó también qué pasaba con las inversiones de los clientes. Si las postergaban, si ejecutaban sin cambio o cancelaban de frentón las inversiones en tecnología de información. Un 32% dijo que estaban viendo que se postergaban y solo un 15% que se ejecutaban sin cambio, y el resto que cancelaban. Y respecto del budget de tecnología de información de sus clientes para este año, un 60% dijo que se reducía y un 28% que se mantenía. Entonces estamos viendo efectivamente una reducción de las inversiones en nuestros clientes. Eso es importante, que probablemente va a significar, esperemos, una inyección de inversiones en el 2021. Entonces, le preguntamos también si los clientes habían solicitado renegociar, reprogramar o bajar los contratos, los pagos, y un 77% respondió que sí, que sus clientes han renegociado, reprogramado o bajado los contratos. Entonces, bueno, es normal. ¿Qué pasa con el 2021? ¿Cómo lo ven para el 2021? Un 32% respondió que sí, será mejor. Tanto optimista, y un 23% responde que no sabe. Y solo un 5% dijo que no sería mejor que el próximo año. Entonces tenemos un conjunto, creo que nuestros gerentes están optimistas para el próximo año. Aquí hay algo bien interesante respecto de los espacios físicos, y lo que comentaba Natalia de los espacios, y de cómo y de la forma de trabajar también. Yo creo que aquí cabe destacar esto, y esto va a tener probablemente un impacto también en todo el sector de oficina. Se les preguntó si los espacios físicos de oficinas se redujeron por pandemia y un 67% respondió que sí. Solo un tercio dijo que no. O sea, efectivamente hay una reducción importante de oficinas de nuestros socios. Pero nuestros socios también respondieron lo siguiente. Cuando se les preguntó si habían tenido que reducir personal y o ajustar sueldo, y aquí yo creo un esfuerzo importante de la empresa, porque el 81% dijo que no habían reducido personal y ni tampoco habían ajustado sueldos. Solo un 18% dijo que sí. Entonces aquí efectivamente las empresas hicieron un gran esfuerzo por bajar los costos, porque todos redujeron costos, de un 50 y tanto %, pero el costo lo tradujeron más bien a arriendo, gastos de otro tipo, pero no a bajar, a reducir personal o a ajustar sueldos. Yo creo que eso es importante y habla de la conciencia de nuestros socios en la responsabilidad y la seguridad de su personal. Respecto al home office, aquí también hay algo que nos interesaba comentar. Le preguntamos qué porcentaje de sus empleados están en home office. Las respuestas dijeron que todos los empleados que están en home office, un 54% respondió aquello. Y un 28% dijo que tiene más del 75% de sus empleados en esta modalidad. Y un 13% entre 50 y 75% de sus empleados. Es decir, si sumamos, un 95% de los socios tiene más del 50% de sus empleados en home office hoy día. Y es notable. Y finalmente una pregunta respecto de cuándo tenían pensado comenzar el regreso a la oficina. El 17% piensa regresar en septiembre, un 28% en el cuarto cuarto de este año, y un 28% el primer cuarto del 2021, y un 25% no sabe. Entonces esto es una radiografía, me parece interesante de nuestra industria para entender cómo están viviendo tanto en términos de ingresos, de cómo se proyectan para el próximo semestre, o sea, segundo semestre y el próximo año,
y también respecto de las tácticas de trabajo que probablemente se van a empezar a ver modificadas. Eso es, Carlos, yo creo que eso quería compartir con nuestros socios. Tu micrófono, Carlos, está apagado. Cuando tengamos el resultado final, ahí la vamos a estar compartiendo. Bien, bien. A ver, los que quieran hacer preguntas, por favor, mediante el chat, indicando, como les dije, nombre, empresa y la pregunta que tienen y a quién va dirigido. Aquí tengo una pregunta de César Cabrera, que señala, esto creo que va para Natalia: ¿cuáles son las proyecciones de la industria TIC para la TAM en términos de proyecciones de CAPEX y OPEX? ¿Qué iniciativas de transformación digital en específico son las que tienen mayores probabilidades de crecimiento? Creo que lo mencionaste algo, Natalia, pero si nos pudieras recordar. Claro. Respecto a lo que es las expectativas para el próximo año, son positivas. Acá, como pueden ver, dependiendo de los dólares constante o corriente, hay un cierto comportamiento. No obstante, a nivel, digamos, de los niveles de inversión, tanto en Chile como América Latina, son positivos. Y son positivos porque es evidente también que las inversiones a través de la necesidad de responder en forma de las necesidades de interactuar con los clientes, los modelos de negocios que están cambiando, evidentemente requieren inversión en tecnología, unido obviamente a lo que es la estrategia propiamente tal de cada empresa. Eso es una respuesta para César. La otra es que ¿en qué están invirtiendo? Hoy día veíamos como las 6 prioridades del punto de vista de inversión que ha estado en temas de movilidad, de Big Data analítica, cloud, toda la parte de Internet de las Cosas, ciberseguridad, forman parte también de un continuo. Por lo tanto, para el año 2021 y para el resto, de aquí al 2023, las tasas mayores de crecimiento están en materia de inteligencia artificial, toda la parte de robótica, la próxima generación de seguridad, todo también lo asociado a temas de Internet de las Cosas, impresión 3D como parte. Ahí hay una tasa de crecimiento bien importante que veíamos alrededor de 2 dígitos, sobre el 20%. En materia de lo que son las inversiones de los pilares de la tercera plataforma, se mantiene alto el crecimiento en materia de cloud. Eso responde evidentemente a lo que es su función, que es evidentemente una carretera, es la plataforma de negocio, y gracias a cloud también es posible acceder a la información, acceder a todo el tema de intercambio, de tener acceso, y forma parte, una de las razones técnicas, evidentemente, como pilar de la tercera plataforma. Perfecto, Natalia. Gracias. Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más. Tenía aquí una pregunta para George. Y básicamente lo que dice es que luego de estos meses de confinamiento ya hay experiencia en considerar los puntos más críticos en términos de e-commerce. Dijimos que lo que decías tú, o sea, en ciertos aspectos somos capaces de multiplicarnos por 3 y no pasa nada. En otros, como es la logística, que todavía tenemos algunos cuellos de botella, pero han ido surgiendo nuevos actores y nuevas soluciones para cubrir esos espacios. Ahora,
la pregunta apunta a que ahora, cuando termine la pandemia, si termina en 6 meses, en un año, en el momento que termine, ¿cuál crees tú que van a ser los nuevos puntos críticos a considerar dentro de esta cadena de e-commerce? ¿Y crees que se van a mantener ciertas cosas que se lograron durante la pandemia o vamos a volver a lo que era la normalidad anterior al COVID? Bueno, partiendo por la última parte de la pregunta, ¿cómo hemos tenido una aceleración basada en este escenario especial que comentábamos hace un momento? Es decir, en muchos casos una aceleración forzada, es decir, no me quedó opción, tuve que adoptarlo, independientemente de los resultados que haya obtenido, ¿verdad? Lo que debiera pasar es que en la medida en que, en el caso particular del comercio minorista, ¿no? En la medida en que se va reabriendo el comercio físico, se va reequilibrando la participación, ¿no? La participación normal del comercio electrónico está en torno entre el 5 y el 7%, ganando participación todos los años porque normalmente crece en torno al 30 y el retail está creciendo por debajo del 5 en los últimos años. Por lo tanto, todos los años va ganando un poco más de participación, pero ahora estamos entre el 15 y el 20, producto de todo lo que ocurrió, ¿no es cierto? Y estas tasas de crecimiento extraordinarias de las que hablamos, versus un comercio físico que se ha estado contrayendo en la mayor parte del año, ¿no es cierto? Recién en agosto, el comercio físico, uno, porque se empieza a desconfinar la ciudad o las ciudades y las comunas, y dos, porque llegan esta mayor liquidez a los hogares, ¿no es cierto? Comienza recién a mostrar números azules en agosto el comercio físico, ¿verdad? Lo natural que tiene que ocurrir en el corto plazo es que en la medida en que se reequipare la disponibilidad de espacios de compra o canales de compra normalizados, eso quiere decir que el canal físico vuelve en alguna medida a operar, ese entre 15 y 20% se va a reordenar y tiene que disminuir en el corto plazo, ¿verdad? Pero nosotros estimamos que va a quedar sobre el 10%. Eso ya es una señal importante porque significa que hay un avance evidentemente más rápido de lo que esperábamos, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que hay de esta base de consumidores que entró a la fuerza al comercio electrónico, un altísimo porcentaje va a seguir haciendo comercio electrónico, si bien va a volver a equilibrar las cosas que compra online versus físico a un escenario más sostenible, digamos, que es un componente de tienda física también importante. Pero se van a quedar siendo consumidores de comercio electrónico porque si uno mira la historia, normalmente cuando vienen oleadas de aumentos de cibercompradores, como en los eventos cyber, por ejemplo, el mayor porcentaje de estos nuevos compradores se convierten en compradores habituales. Y el otro fenómeno es que lo que yo hablaba hace un rato de la billetera, es decir, el porcentaje de mi presupuesto de gasto que voy a destinar a comercio electrónico también ha crecido evidentemente, en algunas categorías se fue al 100%, ahora se va a reequilibrar, ¿no es cierto? Me voy a dar cuenta de lo mismo que pasa con el teletrabajo, que la empresa y los trabajadores se dan cuenta que hasta cierto nivel o cierto tipo de actividades pueden seguir trabajando de esa manera, o las reuniones se pueden seguir haciendo a través de formatos de plataformas, ¿no es cierto?, de comunicación. Esos procesos son como sin vuelta atrás, ¿no es cierto? Es como que se descubre el canal. Y acá, bueno, va a pasar un poco lo mismo y va a ir creciendo el porcentaje, por lo tanto, de mi gasto que voy destinando a comercio electrónico. Es decir, ya, así como en su minuto tomé la decisión de que un ticket aéreo ya nunca más lo hubiera a comprar físicamente una agencia, por ejemplo. Bueno, esto no es todo el mundo, pero un altísimo porcentaje de los tickets se venden por internet, ¿no es cierto? Aquí está pasando en muchos segmentos, ¿eh? Incluso, por ejemplo, a los automóviles les fue muy bien en el cyber.
fue de los sectores que más aumentaron ventas. Y el otro sector que aumentó más todavía que los automóviles fueron las inmobiliarias. Categorías que hace unos años no nos hubiésemos imaginado exitosas en el online. Pero claro, hoy día probablemente resulta más eficiente para el comprador y para el vendedor hacerlo de esa manera, ¿no es cierto? Con apoyo de otro tipo de experiencia también. Eso yo creo que va a ser un poco el resultado, es decir, vamos a tener mucho más comercio electrónico del que teníamos antes, pero no tanto como lo que hemos tenido en estas semanas donde no han tenido competidores el canal online. Y perdón, la primera parte de la pregunta, si me la recuerdas por favor, Carlos. A ver, dame un segundo. ¿Cuáles eran los desafíos que tenían, no? Los puntos críticos, o sea, en el fondo, una vez que volvamos a algo más parecido a lo normal, ¿cuáles van a ser los nuevos puntos críticos que vamos a tener? Yo creo que la logística va a seguir siendo tema crítico por un buen tiempo, porque se tiene que desarrollar un mercado logístico más profundo, más orientado como a la ciudad inteligente, digamos. Hoy día hay muchos sectores de las ciudades que no están preparados para recibir grandes volúmenes de entrega de paquetes, sobre todo cuando volvamos, de acuerdo a las estimaciones, puede ser, como ustedes decían, el último trimestre, el primero del próximo año, no sabemos cuándo, empecemos a volver más masivamente a las oficinas o a los lugares de trabajo. Eso significa que se hace más compleja la entrega en domicilio, porque hoy día, a la hora que te lleven y el día que te lleven el producto a tu casa, tú estás para recibirlo, ¿no es cierto? Pero el día de mañana no vas a estar de nuevo, así como pasaba en la vida moderna hasta hace poco, y eso plantea un desafío. O sea, ¿cómo se hace esa distribución en esas circunstancias? ¿Cómo se hace en las zonas más pobladas de la ciudad, con mucha verticalización? El tema de los edificios no está resuelto todavía, debe haber una infraestructura específica logística para recibir despacho. Hoy día se dejan en la conserjería, en algunos casos permiten que suban a dejarlo al departamento. O sea, como que todo eso está ocurriendo de una manera muy poco, muy artesanal, digamos. O sea, no está adecuado nuestra ciudad para esa logística. Por lo tanto, ahí hay un desafío que permanece. El otro gran desafío tiene que ver con una consolidación más diversa y profunda y masiva de medios de pago también, que afortunadamente en los últimos años hemos avanzado bastante gracias a esfuerzos como la cuenta RUT, por ejemplo, y su contrapartida como medio de pago electrónico, la billetera electrónica, etcétera. Los temas de seguridad siempre son un tema, porque las amenazas de seguridad tienen mucha innovación y a veces avanzan más rápido que las soluciones, entonces eso siempre va a ser un desafío. Y todo lo que es inteligencia artificial, que lo menciona Natalia, es como el gran tema, porque el siguiente gran paso del comercio electrónico es meterse en la vida de los consumidores de una forma casi invisible, es decir, hacerse habitual, y la habitualidad pasa por una experiencia mucho más conectada con mis hábitos como consumidor, ¿no es cierto? Como hogares, como trabajadores, como estudiantes, y eso, el avance que haya en esa materia depende críticamente de lo que haga la inteligencia artificial. Perfecto. Gracias, George. Nos quedan unos minutos para una última pregunta antes de cerrar. Y se la quería hacer a Thierry. Y ahí la pregunta, Thierry, es, en la medida que esta crisis del COVID-19 continúa a nivel mundial, ¿en qué áreas de una empresa o de un gobierno son absolutamente indispensables la opción de las tecnologías de información y comunicación? Hola, ¿qué tal? Mira, yo creo que George ahí nos dio varias pistas de los temas que van a ser
que van a ser indispensables en las empresas. Y bueno, el gobierno tiene una realidad un poquito distinta, pero que tienen que ver, yo repasando un poco lo que comentó George, y después voy a entrar en los temas específicos que quiero agregar. Claramente la logística va a ser un tema relevante, los medios de pago también, van a tener que incorporar los medios de pago electrónicos en forma sistemática. Y temas relacionados con el gobierno, uno de los temas que se va a incorporar fuerte también va a ser los temas de ciudad inteligente, cómo se incorpora todos los servicios de la ciudad, y eso es parte de la responsabilidad del gobierno. Yendo un poquito más, digamos, en forma más general, porque cada industria tiene su propia especificidad, yo diría que los modelos de negocio digitales van a cambiar fundamentalmente la forma como se hacen los negocios hoy día, tanto la relación con el cliente, así como la relación con los proveedores. Vemos cadenas y circuitos más cortos, sobre todo pensando en que las empresas y los consumidores, los ciudadanos, van a estar más atentos a los temas de sustentabilidad. Por lo tanto, todo lo que tenga impacto, sustentabilidad, CO2, emisión de CO2, va a tener impacto también en este tipo de ciclos de proveedores más cortos. Los modelos operacionales también digitales van a cambiar. Uno lo está viendo en la minería, en muchas industrias, el retail, la banca, por supuesto, siempre ha sido que se van a encontrar mucho más modelos operacionales digitales, operaciones más lean, más limpias. Yo creo que va a haber muchas operaciones que van a cambiar en esto, y también se va a automatizar muchos procesos. Eso tanto por un tema de reducción de costos, por temas de gestión de riesgo, en fin, por muchas razones. Y porque la tecnología, lo que nosotros hemos dicho de la tecnología hoy día, todas estas tecnologías que se han disponibilizado, que van desde la IoT, de tener medición de información, lo que está pasando en todas partes, casi en tiempo real, con las nuevas redes probablemente, pero hoy ya con la 4G se puede hacer, pero con la 5G eso va a ser más ubicuo todavía, con las herramientas de inteligencia artificial que permiten aprender y tomar decisiones muy rápido, sin necesidad de que alguien esté pendiente de esto, sino que van a ser algoritmos que van a tomar decisiones en forma casi instantánea. Todo eso va a cambiar en forma significativa la forma como se hacen los negocios. La experiencia del cliente también va a cambiar, la experiencia del consumidor, la experiencia del ciudadano hacia el gobierno. O sea, lo que es la transformación digital del gobierno es inevitable. O sea, no podemos seguir pensando en un gobierno en que para cada paso hay que ir a la oficina, hacer un trámite, llevar tantos papeles que hoy día están disponibles en alguna parte, en alguna agencia, en algún ministerio. Entonces, no tiene ningún sentido. Hay una ineficiencia que estamos pagando todos, y yo creo que esto es una responsabilidad importante del gobierno, y entiendo que es parte de lo que se está haciendo en forma significativa, que es transformar digitalmente el gobierno, eliminando papeles, eliminando colas, en fin, eso es parte de la estrategia del gobierno, ¿no? Entonces yo diría que, resumiendo, esos son como los grandes temas, yo sin entrar en detalle, pero creo que esto va a impactar casi todos los sectores de la economía. Bueno, muchas gracias, Thierry. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Muchas gracias, George. Yo sé que tú tenías otro compromiso a las 7, pero tuviste la gentileza de acompañarnos y participar hasta esta hora. Gracias, George. Y muchas gracias a ti, Natalia, por esta excelente presentación. Muchas gracias a ustedes también por la organización. Gracias, Natalia. Gracias a todos por participar. Creo que es momento de una foto. Ahí me decía los organizadores que hay que encender las cámaras y nos van a sacar una foto grupal antes de salir. No sé, Jaime, si lo coordinas, por favor. Perfecto. Si se pueden ir conectando las cámaras, por favor, para la foto final, ¿me entiendes? Ese es el tema. Ahí estamos viéndolo. Gracias. Ya. Isabel, en el fondo, tú dices ok cuando cerremos que estén todas las fotos. Muchas gracias. Eso. Gracias. Bien, estaríamos ok.
Carlos da el cierre del tema. Sí, muchas gracias a todos en nombre de ACTI, gracias por acompañarnos y nos veremos en un próximo webinar. Que tengan una muy buena tarde. Chao, chao, chao. Chao, gracias Natalia, gracias George, gracias. Chao, muchas gracias, qué gusto estar con ustedes.